saludables. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto poderles informar y acompañar en el análisis que tenemos preparado. Uno de los temas, los cuidacarros. ¿Qué pasó con ellos? Se recuerda que fueron detenidos 2 de ellos. Aquí le damos seguimiento con el licenciado Julio Rivera Clavería, quien estará con nosotros analizando el tema. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Feliz cumpleaños. Gracias. Que la pase bonito. Saludo para todos los amigos en casa. Y por supuesto que también tenemos más información a nivel internacional, que Andrés Estrada está listo también, nos va a adelantar lo que se viene en el último bloque. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Feliz noche, licenciado Clavería, pero es que no podemos dejar de lado que hoy es el cumpleaños de Sandy Monroy. Sandy, ¿cómo te la pasaste? Ay, muy alegre, la verdad, súper contenta. Yo les había dicho que el martes no se podían perder el programa porque era un día especial. Y les agradezco también por las felicitaciones y pues este espacio también para la felicitación. Muy contenta, muy agradecida. Muchas felicidades, Sandy. Gracias. Es un gusto estar al lado tuyo, es un gusto haber trabajado todos estos años juntos y ahora estar acá en A la Medida, de verdad. Qué bueno que podamos estar juntos esta vez, que te la hayas pasado bien y qué bueno que podamos seguir juntos acá en este programa por mucho tiempo más, Sandy. Primero Dios, y gracias a ustedes también, que seguiremos entonces en este proyecto de A la Medida. Y en las noticias, el Papa Francisco está en Canadá, también vamos a hablar sobre Joe Biden y su COVID-19 y también sobre muchas cosas más, pero a continuación, los titulares. Recobran su libertad. Juez dictó falta de mérito a los 2 cuidadores de carros que fueron capturados en cercanías del Hospital Roosevelt. Usan nuevas estrategias. Autoridades detallan la forma en que las redes de trata de personas lavan dinero en Guatemala. Guías ante la crisis climática. Presentan atlas de vulnerabilidad climática y planes de adaptación para cada departamento. Proyectan crecimiento económico. Banco de Guatemala analiza los cambios en la economía mundial y el temor a una recesión global. Identifican a guatemaltecos migrantes. Coyotes los abandonaron hacinados en una bodega en Jilotepec, Estado de México. Analizan subsidio al diésel. Podrían presentar en los próximos días una iniciativa de ley en el Congreso de la República. El pasado 22 de julio, la Policía Nacional Civil reportó la captura de José Luis Cabrera Morales y César Augusto Tipaz por el delito de posesión para el consumo. Según el reporte policial, son sospechosos de amenazar a una persona en cercanía del Hospital Roosevelt. Además, se les incautó marihuana. En la primera declaración, el juez ordenó la libertad y resolvió una falta de mérito. No fueron acusados por el Ministerio Público por amenazas o posesión para el consumo. Fueron señalados por el delito de promoción y fomento. La autoridad judicial y en estricto cumplimiento al debido proceso resuelve falta de mérito a favor de las 2 personas sindicadas por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción, según consta en el procedimiento anteriormente descrito. Respecto a la incautación de marihuana, uno de los detenidos la semana pasada reconoció que estaba fumando un cigarrillo de esa sustancia ilícita. La verdad, ¿para qué le voy a dar mentira? Si me estaba echando mi purito, pero ¿para qué le voy a dar timo? Pero de lo contrario no. El abogado penalista Rogelio Valencia explicó que es necesaria la denuncia de la ciudadanía para que se pueda demostrar ante un juez el delito de amenazas. Que las amenazas es un delito perseguido a instancia particular. Necesita el Estado que la persona que ha sufrido amenazas debe denunciar ese hecho. Si no, el Ministerio Público queda con los brazos cruzados. No puede continuar la investigación. ¿Por qué? Porque es a instancia de parte.
En el reporte policial se indicó la incautación de marihuana, pero no se detalló la cantidad y no se practicó la prueba de campo respectiva. Porque son totalmente diferentes los ilícitos: posesión para el consumo y fomento y promoción. Uno establece que una persona posee una cierta sustancia para consumirla, y el otro delito establece que alguien distribuye o vende sustancias ilícitas. El profesional Valencia explicó la diferencia que puede valorar un juez para aplicar uno de estos delitos. Y al no tener la cantidad suficiente de droga, el juez verifica qué cantidad es para el consumo inmediato. El vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, dijo que respetan pero no comparten la resolución del juez. Sin embargo, lamentablemente el juez les benefició con falta de mérito. La falta de mérito no cierra el proceso, ¿verdad? El Ministerio Público no comparte este criterio y se cuenta con suficientes indicios y se va a continuar con la investigación. Este proceso pasa a la Fiscalía de Narcoactividad porque se encuentran con elementos que consideran podrían continuarse investigando para fortalecer una futura investigación. Con imágenes de Josué David Arocha, soy Hugo Morales. Bueno, analicemos entonces este tema que ha generado mucha controversia porque indican cómo es posible que los dejaron libres, por qué les dictaron una falta de mérito, es decir, que no existen los elementos suficientes para poder desarrollar un juicio y que exista también ese debido proceso. Entonces, analicemos este punto. Uno de los temas que he visto que se ha indicado mucho es de que por qué el Ministerio Público no siguió de oficio una investigación. Sabemos que no en todos los delitos cabe una investigación de oficio, licenciado, y quisiera que usted nos pudiera explicar eso. ¿Cuándo sí aplica una investigación de oficio y cuándo no procede y se necesita una denuncia formal? Se lo voy a poner bien práctico a los guatemaltecos. Una cosa son los delitos de acción pública, que son los delitos impulsados por el Ministerio Público. Por ejemplo, el asesinato, por ejemplo, el robo, por ejemplo, cualquier tipo de delitos contra la vida, que son delitos que persigue de oficio el Ministerio Público, porque encuentra el cadáver, porque lo que sea. De ahí tiene los que son perseguibles a instancia de parte. Por ejemplo, las extorsiones, por ejemplo, las amenazas, por ejemplo, el propio secuestro, en donde usted tiene que poner una denuncia para que efectivamente el Ministerio Público pueda actuar inmediatamente. Es decir, hay una gran diferencia. En este caso en concreto, lo que hubo fue una amenaza, pero como es un delito perseguible a instancia de parte, se necesitaba la denuncia formal para que el juez pudiera realmente plantear una acusación en contra de esta persona. El Ministerio Público plantear una acusación y estas personas quedar preventivamente en prisión, cosa que no se logró y el juez actuó conforme a derecho. En este caso, otro de los puntos que he visto y hay mucha duda también es, bueno, pero existía un video donde se evidenciaba la forma en la que amenazaban a una persona y esto no es evidencia suficiente para que pueda iniciarse un juicio para estas dos personas. ¿Qué podemos responder, licenciado? ¿Contra quién? Porque el problema es, usted se presenta un video, ¿quién lo presenta? El Ministerio Público, pero ¿contra quién fue la amenaza? No hay nadie. Es la falta de denuncia formal, porque fue una denuncia pública prácticamente lo que se hizo. Por lo que hay la falta de denuncia formal. Si no hay una persona que diga, mira, a mí me amenazó él, falta de mérito. En estos casos, recordemos que funciona también en un debido proceso, ¿no? Una parte que es acusada, otra que acusa. Está obviamente el Ministerio Público para respaldar la investigación, está también la defensa, ya sea pública o privada. Así es. El juzgador que también tendrá que evaluar cada uno de los elementos. Todo esto es necesario para que se pueda desarrollar un juicio. Si una de estas partes faltan, especialmente cuando es un delito de carácter privado, es correcto, de no persecución se puede privada. Desarrollar, exactamente. Entonces, para que vayamos entendiendo el por qué estas dos personas fueron liberadas, les dictaron falta de mérito, no hay que perseguir nada contra ellos. Y otro de los puntos que también han generado mucha controversia es, pero bueno, si no fue por esto que los podían procesar, ¿por qué no los procesaron
por el tema de la marihuana, que una persona pues estaba fumando un cigarro marihuana y tampoco ni siquiera por esto. Es otra de las dudas que he visto que se ha ido generando. Licenciado, ¿hay algunos requisitos que la ley indica sobre una persona que es detenida pues con alguna sustancia ilícita como drogas, marihuana, por ejemplo, para que sea procesado legalmente? Una cosa es la posesión de drogas para el consumo propio y otra cosa es para la venta. Cuando usted tiene un puro de marihuana, eso es para consumo propio, no es para la venta, no es para el narcomenudeo. Por lo tanto, los jueces toman en cuenta todo eso. Es decir, y tenemos que entenderlo, esto es la ley y los jueces de verdad están actuando conforme a la ley, aunque a uno no le guste, pero están actuando conforme a derecho. Ese es el mecanismo que impone la ley y hay que cumplirlo. Vamos a ir con unos datos sobre este caso que sin duda alguna es importante también que ustedes puedan conocer para su propio análisis y puedan agregar entonces a la información que aquí le hemos dado a conocer. Artículo 272, anótelo muy bien, la falta de mérito. Aquí indica que si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. La falta de mérito es determinada por un juez de primera instancia cuando considera que no existen los elementos suficientes para la imputación de un hecho delictivo. También puede ser dictada la falta de mérito por irregularidades ocurridas durante el proceso, como la detención ilegal, por ejemplo, puede generar también una falta de mérito. Pero vamos con otros datos, porque también es importante indicar que consecuencia directa de la falta de mérito es que el proceso penal se extingue y la persona queda en libertad inmediatamente. Según el artículo 6 de la Constitución, para que una detención sea legal deben ocurrir dos hechos: que exista una orden de aprehensión o se pueda presentar la flagrancia. La flagrancia puede ser doctrinalmente de manera continuada, pero debe probarse sólidamente la persecución y la captura fuera del momento del hecho. Entonces, para que tengamos estos conceptos claros también que son importantes que los podamos considerar al momento del análisis. Una falta de mérito. Este caso sabemos que generó muchas opiniones, que muchas personas incluso se identificaron, licenciado, porque han dicho, bueno, en algún momento a mí también me han amenazado los cuidadores de carros, disgusta a otras personas, molesta también la forma en la que trataron a estas personas que estaban en el vehículo, que las amenazaron, pero hay que entender algo, si queremos al final que se haga justicia también, hay que poner de nuestra parte, es decir, hay que presentar la denuncia correspondiente para que se puedan procesar. En este caso, fueron detenidas las personas porque en el momento se habló, pero realmente no se le dio seguimiento con la denuncia formal por parte de las personas agraviadas. Porque hay un problema, Sandy, y uno tiene que tenerlo muy claro, y es que efectivamente, desgraciadamente, las calles de la ciudad y de los cascos urbanos en términos generales han sido tomadas por la criminalidad organizada. Y entonces la gente, cuando se siente amenazada por este tipo de delincuentes, le da miedo poner la denuncia. Y no dejan de tener razón. Yo no puedo juzgar a nadie porque efectivamente al final es una decisión muy personal el plantear una denuncia. Creo yo que efectivamente se debió haber planteado la denuncia para que esta gente no saliera de prisión, porque las amenazas son penadas entre 6 meses a 3 años. Y eso implica dejar guardado a esta gente por un tiempo prudencial. Y creo que el no poner la denuncia, el que no exista esa cultura de denuncia por parte de los guatemaltecos, complica muchas veces al propio Ministerio Público. Porque cuando a uno le dan falta de mérito, pues prácticamente es casi que imposible volver a reabrir este juicio. Tiene que cambiar las circunstancias para poder iniciar otro proceso, porque también la ley dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Es correcto. Entonces, otro de los elementos que pudieron ir ya para ir con las conclusiones, licenciado Clavería, recordemos que en el video también se observaba y uno de los temores que también se visualizaba de las personas afectadas era que uno de ellos pues hizo ciertas señales de pertenecer a una pandilla, ¿no? Entonces puede ser que esto al final hizo que ellos tuvieran el temor porque genera miedo poder denunciar a alguien que pertenece a una pandilla, ¿no? Pero digamos que eso tampoco es constitutivo de delito, el que esta gente haga cualquier cantidad de
de señales. Pero el miedo que me puede generar a mí. Pero es que eso es distinto. Pero la obligación de uno al sentirse amenazado es poner una denuncia. Ese es el camino legal. Ahora, que una persona pertenezca a una estructura criminal de las maras, eso es otra cosa. Y que esta persona pueda, por el hecho de hacer señas o decir que pertenece a una estructura criminal de esta naturaleza, tampoco puede ser condenado y mucho menos procesado. Estas son las conclusiones entonces del caso de la falta de mérito que se dictó hoy por un juez. Ya le hemos explicado los factores que pudieron estar entonces involucrados, que de hecho legalmente así indica la legislación guatemalteca y que es necesario sin duda alguna la denuncia. Vamos ahora a continuar con otras noticias de carácter económico. Veamos cuál es la proyección que el Banco de Guatemala tiene para el crecimiento de la economía nacional para este año. Todo esto derivado a diferentes situaciones que a nivel mundial se han presentado, como por ejemplo una posible recesión económica a nivel mundial, también las variaciones del precio del petróleo. Veamos cuál es el pronóstico. A criterio de empresarios, Guatemala está a la espera de más impactos internacionales. Realmente está afectando esa inflación hacia más que todo las materias primas o importaciones directas que se hacen de Estados Unidos y otros países. Esto obviamente repercute en la producción local, en los precios de la producción local también y en los productos importados directos. Sin embargo, autoridades de la Banca Central proyectan que nuestra economía alcanzará un crecimiento positivo del 4%. Sí, en el mercado real nosotros estamos ahorita revisando nuestras estimaciones. Yo me atrevería a anticiparles que el crecimiento económico se va a mantener, el 4%, que es el escenario central. Sí, obviamente vamos a revisar el del otro año y algunos otros indicadores que lo daremos a conocer ahorita en el mes de agosto. Pero Guatemala pues sigue manteniendo un crecimiento sólido, ¿verdad? Robusto. Hablar de 4% en estas condiciones es un crecimiento mejor que el previo a la pandemia. En promedio, donde estamos creciendo 3.5 y eso es positivo. Normalmente ellos utilizan, por ejemplo, la trata de personas genera tanto dinero que es difícil directamente ingresarlo al sistema financiero. Entonces utilizan bares, restaurantes, spas, salones de belleza para mover esas cantidades de dinero. Aquí los expertos colombianos decían también que compra de bienes a través de terceras personas, no necesariamente las personas cercanas o los círculos cercanos a ellos, sino los más lejanos e incluso de lugares donde las residencias de ellos son los más lejanos para esconder realmente la manera como ellos mueven estas grandes ganancias. Para combatir este flagelo, autoridades de Estados Unidos manifestaron su apoyo a las instituciones nacionales. La Embajada de los Estados Unidos, nosotros nos hemos sumado a los proyectos impulsados por el gobierno de Guatemala porque comprendemos de la trata de personas es un fenómeno que priva a millones de personas de su dignidad y su libertad. Además, que socava la seguridad nacional. Muy bien, vamos a analizar entonces el tema de la trata de personas, pero sobre todo también cómo estos grupos delincuenciales se han ido fortaleciendo a tal punto de incluso ingresar el dinero ilícito que han ido generando, pues blanqueándolo, pudiendo establecer diferentes formas de ingresarlo al sistema y de esta manera entonces pues seguir pues operando, incluso ir pues fortaleciéndose, ir creando distintos negocios. Ya lo han dicho las autoridades, desde salones de belleza y varios comercios que pueden ir estableciendo con estas ganancias que vienen de algo ilícito, licenciado. ¿Cómo poder frenar esta situación? El blanqueo de capitales se da en todas las estructuras criminales, no solo en trata de personas. Sí, totalmente. El hecho de la compra de inmuebles o de algún tipo de negocio no es nada nuevo. Eso es
es de lo más antiguo. Por lo tanto, yo creo que no tienen bien claro hacia dónde va ese dinero. Hoy las rutas que siguen normalmente se dan en compra de Bitcoin, se dan en algún tipo de depósitos en paraísos fiscales o se dan pues con la compra de muebles e inmuebles en términos generales. Pero digamos, es muy complicado de perseguir cuando el tema es, por ejemplo, con monedas digitales o cuando está en paraísos fiscales. Cuando se compran bienes muebles o inmuebles es mucho más fácil poder seguir las rutas del dinero. En el caso de la trata de personas, déjenme decirles, Andy, que es uno de los delitos que más dinero producen. Primero está la venta de armas, el narcotráfico y después la trata de personas en el mundo. Es un tema bien complicado porque efectivamente se manejan cualquier cantidad de dinero. Es un negocio transnacional que implica estructuras criminales transnacionales. Sí, y este es el punto. Se habla sobre cómo se puede evitar que puedan ingresar el dinero a los bancos del sistema y puedan también realizar el blanqueo, cuando también sabemos que las estrategias cada vez también van evolucionando y hacen algo complicado poder identificar entonces qué transacción puede ser derivado de la trata de personas y bueno, del resto de ilícitos que también buscan este objetivo. Es que es muy difícil. El rastreo se puede hacer cuando usted coloca el dinero en cuentas específicas aquí o fuera de acá, porque sí hay mecanismos. Es decir, la Superintendencia de Bancos a través de la IBE manejan todo ese sistema y están enlazados en el mundo. Pero es muy difícil cuando, por ejemplo, usted compra las Bitcoin, porque no tienen ninguna manera de poderlas rastrear. De hecho, la utilizan muchísimo la criminalidad organizada en términos generales. De ahí tienen los paraísos fiscales. Acuérdense que mucho de ese dinero entra y sale en efectivo. ¿Y qué es lo que la gente no sabe? Sale, entra y sale en efectivo. Y si yo les contara que entran furgones o salen furgones, es increíble, pero es una realidad. Entonces, ese dinero se puede lavar y es muy difícil de poder rastrearlo. Otra cosa son los bienes que se adquieren en el país, tanto muebles como inmuebles, porque es mucho más fácil rastrearlos. Y hoy, pues ya hay instituciones tan serias como la Superintendencia y la IVA especialmente, que son las que verifican hacia dónde va ese dinero o qué se compra con ese dinero, cómo se compra, etcétera. Porque cuando se hace un depósito mayor de una cantidad determinada y uno no ha hecho esos depósitos de manera constante o se gana menos, inmediatamente se enciende una alarma que llega a la IBE. Sabemos entonces que la trata de personas ha sido un ilícito y ha sido también, ha generado estructuras que cada vez se van fortaleciendo, que incluso podríamos hablar, licenciado, que estas estructuras no solamente se dedican ya a la trata de personas, sino que también ya se ven relacionadas con otros delitos como el tráfico de armas, por ejemplo, el narcotráfico podría ser otra situación también. Claro. ¿Realmente está ligado también con otras estructuras o van entonces incorporando otras formas de operación ilícitas? Entonces, por eso es importante que las autoridades les puedan prestar también mayor pues atención para poder desarticular las estructuras y poder evitar entonces que se vayan utilizando distintas formas de que se puedan establecer comercialmente dentro del país. Le voy a poner varios ejemplos a los guatemaltecos. Por ejemplo, las rutas del narcotráfico también son utilizadas por los traficantes de migrantes, por la trata de personas, por el trasiego de armamento, por el lavado de dinero, por el contrabando. Es decir, una ruta sirve para todos, porque muchos de esos negocios están interrelacionados con una sola estructura criminal o con dos estructuras criminales. Por lo tanto, una estructura que puede dedicarse al narcotráfico en términos generales también tiene un apéndice
que puede estar viendo el tema de trata de personas o pornografía infantil o trasiego de armamento o colaboran entre sí para eso. Así es, vamos a ir con unos datos porque también es importante que usted pueda conocer estas informaciones para el análisis y poder fortalecer también la información que le damos acá. En febrero pasado se aprobó una reforma a la ley de migración para que las personas que se dedican a la trata de personas, específicamente el traslado de migrantes, sean sancionados con mayor severidad. Las reformas a la ley de migración incluyen el artículo 103, el cual establece que el delito de tráfico ilícito de personas lo cometen aquellos que faciliten el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras con el fin de obtener un beneficio directo o bien indirecto. Para los responsables se decretó una pena entre 10 y 30 años de prisión inconmutables, así como una multa también. Pero vamos a hablar acerca del crimen y cómo ha ido evolucionando la trata de personas, porque tiene marcadas ciertas características también fundamentales para que sus acciones criminales sean exitosas, entre ellas el hecho de ser crimen transnacional y tener entonces esos vínculos que ya el licenciado Clavería nos ha mencionado. Por su posición estratégica geopolítica, Guatemala es un país donde el crimen organizado actúa tanto en temas de trata de personas y lavado de dinero como el resto que ya se les ha indicado. El combate ante ambos delitos necesita mejores controles sin duda alguna y una legislación más fuerte también para poderlos perseguir y sancionarlos. Además de la coordinación transnacional que es clave para este tipo de delitos. Y es que a este punto voy. Si el delito es transnacional, ¿por qué los esfuerzos y las operaciones en contra de estos delitos no actúan de la misma manera? Es decir, existe un divorcio entre el trabajo que se puede hacer entre los países que se ven afectados, es decir, la región, para poder combatir también estas estructuras, porque hay estructuras que funcionan en Guatemala, sí, pero que también están conectadas con otras en México, están conectadas con otras en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Entonces, ¿por qué las autoridades no trabajan de esta forma también para hacer más fuerza y combatirlas? Sí lo han hecho y el resultado ha sido satisfactorio. Aunque no permanentes. No es permanente, no se puede, porque los costos son muy altos. Y por ejemplo, para que usted tenga una idea y los guatemaltecos tengan una idea, la trata de personas se da en dos vías. Una en la vía local, cuando por ejemplo a una persona se la traen de un municipio de cualquier departamento de Guatemala, se prostituye y se deja trabajando en Guatemala o se esclaviza como trabajadora, etcétera. Y la otra es la internacional. Pero la internacional, así como puede salir una persona de aquí de Guatemala para México, puede salir de aquí de Guatemala para otros continentes. Es decir, tienen una estructura tan bien montada que efectivamente los resultados son impresionantes. Y se lo digo, y los mecanismos que utilizan. Porque si usted se mete a ver en redes sociales, para los padres de familia, cuidado con sus hijas y cuidado con los jóvenes hombres, porque las redes sociales invitan a que participen los jóvenes en concursos, en certámenes, en escuelas de modelaje, en muchas cosas que no es más que un mecanismo para la trata de personas. Así es, y es momento también de poder prestar atención en qué instante se puede estar cayendo en una situación así, o puede ser una alerta, una amenaza en la que podemos ser víctimas también, porque sabemos que los tratantes llegan de diferentes formas, especialmente cuando son con fines para esclavizarlas, para la prostitución, por ejemplo, porque la trata de personas se presenta de diferentes formas. También el coyotaje es otro de los puntos que genera muchísimo dinero y que también entonces es parte de una estructura transnacional que opera, porque hay que llamarlo como es. Es decir, no es la persona que los está trasladando de forma ilegal, una persona que nos está ayudando, no, porque ganan dinero y es una suma bastante alta a costa de los sueños y de las ilusiones que una persona tiene de poder llegar a Estados Unidos principalmente. Y sabemos que en el camino pasan muchas cosas, desde que les introducen droga para que puedan trasladarlo, bueno, no pagaste completo, entonces llévate esta droga y ahí pasa, o bien los secuestran, extorsionan a las familias, piden rescates también. Son algunos de los delitos. El tráfico de órganos es otro de los temas que también se da dentro de este mismo coyotaje, dentro de la trata de personas. Es que lo que sucede es que hay
la diferencia entre traficantes de migrantes y trata de personas es un hilo tan delgado que en algún momento pueden unirse. Y eso es precisamente el problema, porque lo que puede empezar como tráfico de migrantes puede terminar como trata de personas, porque las estructuras criminales se manejan con coyotes y se manejan con personal que es el que capta y va convenciendo a jóvenes hombres o mujeres para participar en la trata de personas y la pornografía infantil. Todo esto está indirectamente relacionado, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos, Andy. Yo creo que tal vez lo más importante es que los guatemaltecos, padres de familia, tomen nota de la importancia y el cuidado que hay que tener con los hijos, especialmente en las redes sociales hoy. Claro. Déjeme decirle, ese es el mecanismo que hoy se utiliza precisamente para convencer a sus hijos o hijas y podérselos llevar y explotarlos sexualmente o esclavizarlos en trabajos. Nos quedamos con esa conclusión, licenciado Clavería. Y es importante que usted pueda tener esta información también y tener muchísima precaución con los puntos que se han anotado. Vamos a continuar ahora con otra información. Hablemos siempre de situaciones de migración, porque las autoridades han dado a conocer datos sobre la localización de más de 100 guatemaltecos migrantes que fueron localizados dentro de una bodega en México. Se trata de otro caso de migrantes que fueron abandonados a su suerte por coyotes, esta vez en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México. En el lugar fueron localizadas 225 personas hacinadas dentro de una bodega, de las cuales 194 son guatemaltecos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Giovanni Castillo, señaló que están en proceso de identificación para determinar las identidades de los connacionales. Nuestros servicios consulares en la Ciudad de México están brindándoles toda la protección y todo el apoyo. Justamente por ser una cantidad numerosa y estar divididos en varios albergues de la Ciudad de México, se han tenido que estar trasladando de lugar a lugar nuestro sistema consular para levantar los datos. Al día de ayer ya teníamos más o menos un 60-70% de fichas levantadas, constatando que todos están en buena salud, afortunadamente. Los guatemaltecos se encontraban hacinados junto a personas procedentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba, quienes quedaron bajo el resguardo de autoridades mexicanas mientras el consulado de sus países realiza las gestiones de identificación. Estas herramientas presentan una ruta para que se destinen recursos y acciones para los territorios más vulnerables a corto, mediano y largo plazo. Las guías contienen un horizonte de tiempo hasta el 2050 sobre el impacto que se tendrá en cada departamento si no se adoptan acciones de mitigación. Que más que documentos se perfilan como la ruta de acción en cada uno de los departamentos para poder generar esas condiciones de resiliencia. Aunque todo nuestro país está interconectado, como ya lo decía don Alejandro, cada departamento tiene muchas diferencias, ¿verdad? Tiene potencialidades y también tiene necesidades diferenciadas. Para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es de mucha satisfacción contar hoy con estos 22 planes de adaptación departamentales y el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático de Guatemala. Son documentos que contienen análisis y estrategias que se adecúan a las características de cada región y la vulnerabilidad climática que enfrenta cada una de ellas. Para realizar los planes se desarrollaron 150 talleres junto con la consulta a 14,000 personas que se han visto afectadas por el impacto del cambio climático. Muy bien, pues ahora se tiene entonces esta guía que se ha otorgado a los distintos departamentos para que sepan cómo está su territorio y de qué forma pueden mitigar los distintos peligros, las distintas amenazas que tienen también, como una forma de prevención ante distintos desastres naturales que se puedan ir presentando. Es importante destacar, licenciado Clavería, que
Estas guías van especializadas y enfocadas a las necesidades y a las emergencias que se pueden estar dando en los diferentes departamentos, porque no es lo mismo las emergencias que pueden presentar, por ejemplo, en Zacapa, comparado con Alta Verapaz, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta también la importancia de estas guías porque dan un enfoque especializado y personalizado para las distintas regiones. Pues vea, yo aplaudo cualquier esfuerzo que se haga para poder mitigar la problemática del medio ambiente en el país, porque efectivamente Guatemala es un país altamente vulnerable en casi todo el territorio nacional. Y efectivamente se necesitan este tipo de guías para que los diferentes autoridades en los departamentos puedan hacer su trabajo, no solo para mitigarlas, sino para prevenirlas. Y esto implica un replanteamiento de muchísimas cosas en el área agrícola, en el área forestal, posiblemente en el área de las cuencas y de los ríos. Es decir, todo un sistema que hay que ir mejorando. Pero lo único que yo planteo es, están muy bien las guías, pero si no cuenta con los recursos, no sirve de absolutamente nada. Por lo tanto, aunque estas guías son de acá para el 2050 y que los recursos se van a ir aportando, debe de existir una política de Estado del cambio climático o del medio ambiente, porque si no tenemos una política de Estado en el que se designan recursos para esta materia que es vital para el futuro del país, no va a funcionar. Se lo digo porque yo entiendo perfectamente cómo funciona el Estado y uno de los graves problemas que hay es que si usted no define en una política de Estado y no le sitúa fondos obligatoriamente en el presupuesto general de la Nación anualmente, no va a funcionar. Estoy 100% seguro. Y aparte de esto, lo que ayuda a establecer esa política que usted menciona de Estado es que sabemos, ya en un tiempo, pues se vienen las elecciones, probablemente algunos de los alcaldes, algunas de las autoridades ya no van a continuar en el puesto, vienen otras autoridades y separan entonces los proyectos, a veces también se trata de truncar porque dicen, no, es que van a tener buenos resultados, entonces mejor que el resultado bueno se dé aquí y al otro que se lo lleve el río, ¿no? Entonces también sabemos que no se puede estar dando esto porque es afectar a las poblaciones y por eso es importante lo que usted indicaba, establecer presupuestos, establecer metas que traspasen administraciones, que traspasen también gestiones para que los resultados puedan ser constantes y no esta buena intención que se tiene ahora se pueda quedar estancada porque existen estos cambios de mando. Estoy totalmente de acuerdo con usted porque uno de los graves problemas que hemos tenido en el país es que las autoridades de cuando toman posesión, los nuevos a quienes que les tocará tomar posesión, creen que todo lo que hizo el anterior gobierno no sirve para nada y creen que con ellos se empieza a escribir la historia del país y esa es una realidad. Por eso es que usted tiene razón también, Sandy, porque efectivamente dan por finalizado todos los proyectos y conmigo empieza todo de nuevo. El problema con eso es que usted cada 4 años está empezando de nuevo. Por eso es que es importante las políticas de Estado y forzar a ver resultados. Y quienes incumplan con esas políticas de Estado deben de ser sancionados y penados por la ley. Eso implica multas altas y prisión si no se cumple con lo establecido en la ley. Es la única forma como el país puede ir cambiando si la gente entiende, los funcionarios entienden que quien no cumpla con la ley va a ser sancionado y va a ser penado, va a poder ir a prisión. Creo que ese es el mecanismo para el futuro. Y al final también es ver entonces esas consecuencias que se pueden tener de no cumplir con este sistema preventivo o de mitigación, porque ya hay mucha mitigación también, porque si no después va a pagar las consecuencias, pero ya cuando se venga entonces una catástrofe, cuando ya el medio ambiente pues pida auxilio, entonces todos vamos a sufrir también esa consecuencia. Entonces es importante establecer, porque lamentablemente ya en temas ambientales ya no basta únicamente con hacer el llamado, sino que hay que establecer también medidas que sean drásticas para que las personas también puedan cuidar el medio ambiente
y de esta forma pues tratar el tema con más seriedad, que yo creo que eso es lo que se necesita también. Fíjese que yo tengo un par de amigos, un amigo en especial que es especialista en el tema de medio ambiente y me ha comentado que el problema que el país tiene ya es peligroso. Hay una contaminación terrible de ríos, de lagos y de mares, hay una contaminación, hay una deforestación generalizada, hay una pérdida de flora y de fauna como nunca antes vista y que es importante este tipo de guías, pero políticas de Estado. Es la única forma como puede rescatarse y no vamos a pedirle a los guatemaltecos que hagan algo, es que lo van a tener que hacer conforme a la ley y quien no lo haga o va a ser sancionado o va a ser detenido y condenado y puesto en prisión. Simple. Ese es el mejor mecanismo, funciona perfectamente bien en todos lados del mundo. Ese es el camino que se debe seguir, establecer la política y pensar también en sanciones más drásticas para poder tratar esta situación y rescatar también los pocos recursos que nos van quedando. Cerramos entonces el análisis, vamos a continuar con otra información. Hablemos sobre el subsidio al combustible. Las autoridades de finanzas dieron a conocer que se presentará un proyecto de ley para la ampliación. Probablemente es a estar mandando viernes o lunes a más tardar. La idea es socializarla, que los señores diputados la analicen, porque repito, al final del día nosotros proponemos, pero es en el Congreso donde se dispone. Y sí es importante, repito, saber que los saldos de caja ya se agotaron. Con lo que subsidiemos nosotros estos nuevos apoyos serán con saldos de bonos y economías presupuestarias que hemos venido identificando los últimos meses para no incurrir, como siempre lo he dicho, en alguna deuda adicional, sino financiar con recursos, sino que el apoyo sea con recursos propios. Es de señalar que para la presente semana las gasolinas registraron una baja de 90 centavos en su precio por galón, mientras que el diésel un quetzal con 40 centavos. Muy bien, aquí finalizamos el análisis de la noche. Gracias por acompañarnos y al licenciado Rivera Clavería le agradezco también por estar presente y acompañarnos también con estos 3 temas que hemos tratado. Pase buena noche y que la siga pasando bonito. Gracias. Un saludo para todos los amigos en casa. Un abrazo. Regresamos con las noticias internacionales. No se las pierda, ya volvemos.